Hemos hablado sobre el hambre de Dios, la sed de Dios y las escrituras que hablan de este deseo que hay en el corazón del hombre. Vimos Eclesiastés capítulo 3, verso 11, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Si no, vamos a verlo ahora. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos. ¿Qué es el hombre? La ciencia lo llama Homo sapiens. La creencia en la evolución hace creer que el hombre solamente es un primate con un cerebro grande. Por eso se le llama Homo sapiens. Algo así como el hombre con sabiduría, con inteligencia. La capacidad del pensamiento abstracto, según la teoría de la evolución, una teoría cada vez más emproblemada y a punto de colapsar, a punto de dar su último respiro, su último suspiro lo dará pronto, nos llama Homo sapiens. En realidad el hombre sí se diferencia de los animales en varias cosas. Uno de ellos es su pensamiento abstracto, su capacidad de raciocinio. La imagen de Dios, en latín imago Dei, tiene que ver con la capacidad de raciocinio. Somos las únicas criaturas que tienen la capacidad de pensamiento abstracto. También tenemos libre decisión y también tenemos conocimiento moral. Tenemos conocimiento de que hay algo que es llamado incorrecto, algo correcto, el bien y el mal, y de manera objetiva. En otras palabras, sabemos que hay cosas que son absolutamente malas, independientemente de la opinión de los demás, de todos. Es más, puede ser que toda la raza humana pensara que una cosa es buena, pero eso no lo haría bueno si esa es una cosa mala. Supongan que los nazis hubieran ganado la guerra. Supongan que los nazis hubieran ganado y hubieran eliminado a todo el mundo. Y hubieran ocupado su propaganda para difundir que en realidad asesinar a razas inferiores es bueno. Supongan que todo el mundo creyera eso. ¿Sería bueno eso? No, porque la moralidad es objetiva. Lo que es malo independientemente de la opinión humana. Y aparte de eso, de esas tres cosas, repitámosla: raciocinio, libre albedrío y conocimiento moral. Aparte de eso, Eclesiastés nos dice una cuarta característica del hombre. Donde quiera que el hombre ha llegado y ha explorado a un grupo humano, algo han notado. Todos los grupos tenían un conocimiento de Dios. Todos los grupos adoraban, tenían un deseo de adorar, un deseo de lo trascendente. Y ustedes dirán, bueno, pero todas las tribus pero adoran todo tipo de locuras. Unos adoran al dios trueno, los hindús tienen millones de dioses. Curiosamente, Gregory Boyd ha hecho una muy buena investigación y ha ido en diferentes culturas viendo esto. Y todas las culturas tienen un conocimiento de que arriba de los dioses chiquitos hay un dios de dioses, el mayor de todos. Pero a él no lo honran porque no les es conveniente. Prefieren buscar los favores de los dioses chiquitos. Por ejemplo, si Dagón es el dios del pescado, entonces mejor sirvo a Dagón para que me dé ¿qué? Pescado, dicen los filisteos. Pero ellos saben perfectamente, o la inmensa mayoría tienen un conocimiento del Dios supremo. Es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 1, que todas las sociedades paganas no están desprovistas del conocimiento de Dios. Lo que hacen es que suprimen esa realidad. Dice que detienen esa verdad. El hombre tiene un gran deseo de conectar con Dios. Aparte del raciocinio, aparte de la moralidad y del libre albedrío, el Eterno nos ha diseñado para encontrar nuestro pleno significado, nuestra vida más maravillosa en Él. Yeshua lo dijo así, en un famoso versículo, Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón, esto algunas veces se ha pensado que es una referencia al maligno, puede ser, aunque en el contexto el ladrón es el pastor malo. El ladrón aquí es un líder religioso malo. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, ¿qué dice? Matar y destruir. Yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, y la tengan como en abundancia.
Esto Billy Graham le llamaba vida con B mayúscula. Sin Dios podemos tener vida, sí, vida con B minúscula, vida biológica, existencia. Vida con B mayúscula solamente se puede obtener rendido a Dios. Amén. Puso eternidad en el corazón de ellos. Y el hombre está, Agustín lo dijo en Confesiones 1:1 así: nuestras almas están inquietas hasta que hallen su reposo en ti. Blaise Pascal, el famoso científico creyente, dijo: Dios ha creado en el ser humano un vacío que nada puede llenar sino Dios. Usted le puede echar lo que quiera a ese vacío. Puede echarle drogas, mujeres, todo, cosas de hecho buenas en sí mismas, pero se ocupan como un sustituto de la conexión con Dios, se corrompen y el ser humano no puede funcionar a plenitud sin Dios. El precio de no tener sed de Dios es un precio terrible que los seres humanos pagan. Por eso el mundo está urgido de que nosotros, todo el cuerpo del Mesías, les hablemos de estas buenas nuevas. Las buenas nuevas de que Dios los ama, quiere que se reconcilien con Él, que pueden tener una vida maravillosa, una vida plena con el Espíritu de Dios morando en sus corazones. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Yo me recuerdo cuando yo no era creyente. Y cuando comparo el Isaac no creyente con el Isaac creyente, yo no cambiaría por nada del mundo, lo que el Eterno me ha dado la posibilidad de ser hoy. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dijo Pablo en 1 Corintios 15. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y una vida con la gracia de Dios fluyendo a través de ti es la vida más excitante, más energizante y más maravillosa que se pueda descubrir. No existe algo que se pueda comparar a eso. ¿Cómo lo sé? Lo sé tan certeramente como saber que yo existo, porque yo lo he experimentado. Piensen, todos los que aquí son creyentes y han nacido de nuevo, piensen cuáles han sido los días más felices de su vida. El día donde ustedes se sentían como un globo que estaba siendo inflado y era lleno. Yo no tengo problema en identificar esos días. Fue el día que yo nací de nuevo, uno de esos. El otro de esos días, 2 o 3 días, fueron cuando el Eterno me usó en su gracia para poder ser de bendición a otros. Esos días en donde trabajé mucho, pero paradójicamente no tenía cansancio. Todo lo contrario, tenía energía. Esos días donde experimenté lo que Yeshua dijo: yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Mi comida es que hago la voluntad del que me envió. Esa es la comida que él comía. Le dijo a la mujer samaritana en Juan 4, si van con, bueno, no a la mujer samaritana, a los discípulos. Juan 4, los discípulos le decían: come, rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida para comer que vosotros no sabéis. Es decir, él tenía una fuente de energía desconocida para los discípulos. Tan desconocida era que los discípulos pensaron saber si alguien les trajo. Le trajeron unos tacos, le trajeron una hamburguesa al maestro. Quizás los samaritanos le dieron de comer. Y Yeshua les dijo, Juan 4:34, mi comida es que yo hago la voluntad del que me envió y termine su obra. Eso lo energizaba. Yo he experimentado eso. Sería hipócrita decirles que todos los días de mi vida, pero he experimentado eso. Esa capacidad de sentirme energizado solamente por Dios. De hecho, los que ayunan y han llegado al punto de fluir en la disciplina espiritual del ayuno, pueden darles testimonio que ellos pueden ayunar días y ser energizados por Dios. Claro, eso no es, como decía aquel, no es para todos, porque hay gente que tiene ciertas aflicciones físicas y no todo el mundo puede ayunar, pero no solamente esa es la única disciplina espiritual para llenarnos de Dios, como tomar un tiempo de soledad con Dios, estar en silencio y meditando, orar, alabanza, las celebraciones, las fiestas bíblicas fueron instituidas para llenar al ser humano. Por eso Dios dio esa fiesta al pueblo judío. Y Yeshua dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del Padre. Y hemos visto ya los salmos que hablan de la sed de Dios y del deleite en Dios. A los sedientos venida a las aguas.
el que cree, todo aquel que tenga sed, ¿qué dijo el maestro? Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No hay ningún otro lugar donde hayan ríos de agua viva. Puedes buscar echar en tu alma cualquier cosa. La mujer samaritana había tratado con 5 maridos. No tengo marido. Bien dijiste, le dijo Yeshua. 5 maridos tuviste y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho verdad. 5 maridos. Ella había tratado de llenar la sed de significado de su alma con hombres. Hay otros hombres que lo intentan con mujeres. Y se da el fenómeno curioso de que entre más tratan, el deseo va siendo más grande, pero el placer va siendo más pequeño. Y es como tratar de saciar tu sed con miel. ¿Qué pasa? Entre más comes, ¿se te quita la sed o te da más sed? Da más sed. Lo mismo que tomar agua con sal. No funciona para quitar la sed. Dará más. La Biblia y todos los creyentes han llegado a esa conclusión. Y Dios invita a la gente a deleitarse en Él. Deleítate en el Eterno y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En tu presencia, dijo el rey David, ¿hay qué? Plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Cuántos quieren delicias a su diestra? ¿Usted quiere eso? Es lo más maravilloso que se pueda tener. Delicias a su diestra. El costo de no hacerlo es un costo terrible. Hoy quiero hablar rápidamente del costo de no hacerlo. ¿Cómo puede ser de horrible esto? Y quiero que me lleven a conocer a personas que se dieron cuenta de lo terrible que es vivir sin Dios. Lo inmensamente terrible. Un poco doloroso lo que vamos a hacer, pero es bueno para saber y estar claro que no hay esperanza para el hombre más allá de Dios. Alguien puede decir, pero eso es injusto. ¿Qué se cree Dios? ¿Por qué Dios no nos diseñó para que pudiéramos ser felices sin Él? ¿No pudo haber hecho eso Dios? Él es todopoderoso. Pudo haber hecho a un hombre que no necesitara de Él. Qué egoísta este Dios, que siempre quiere que le aplaudan. ¿Por qué quiere que lo adoren este Dios? ¿Tiene problemas de autoestima Dios? Yo ando un poco bajo de autoestima. Voy a ir donde los humanos a que me adoren. ¿Esa es la razón? No, ¿verdad? Obviamente no. Y aunque no tuviera ninguno, cuando no existía nadie más que Él estaba plenamente satisfecho. Dice el libro de Job, si fueras justo, ¿qué le darías? Y si eres impío, te destruirías a ti mismo. Dios no es más Dios porque usted lo alabe. Y Dios no es menos Dios porque usted no lo alabe. Él está supremamente gozoso de ser Él. Él es el ser más alto concebible. Y esa pregunta C.S. Lewis la contestó. C.S. Lewis contestó eso, me parece muy bien. No existe para un ser humano, no existe posibilidad de plenitud sin Dios. Estamos hablando de un ser, fíjense lo que hemos dicho del ser humano. El ser humano es un ser racional. El ser humano también es un ser que tiene una sed de significado y es un ser con conocimiento moral de lo bueno y lo malo. ¿Cómo puede ser pleno ese ser sin Dios? No se puede. Si fuéramos vacas, sí. ¿Qué necesita la vaca para ser feliz? Pasto, punto. Entonces le das pasto a la vaca y la vaca solo le hace y la vaca es feliz. Más pasto, más feliz. Y de pronto también la ordeñas, da leche, tiene hijos, listo, se muere, se acabó. La vaca no tiene eternidad en su corazón, por lo menos que sepamos. Dios no nos ha revelado que la tenga. Nos ha revelado y sabemos que la tenemos nosotros. Pero por todo lo que hemos podido observar al reino animal, no hay eternidad en sus corazones. En el hombre sí. Entonces, un ser, oigan, ¿cómo puede ser feliz un ser que tiene sed de significado, sed de gozo, de eternidad, de raciocinio y de moralidad apartado de Dios? No se puede. Usted probablemente dirá, debe de poderse quizás. Seguramente alguien lo ha intentado y ha podido. Bueno, consideremos un par de opciones. Hubo un hombre que se llamaba Friedrich Nietzsche. Fue uno de los ateos más influyentes del siglo XX, tristemente. A sus escrituras, a su libro, Más allá del bien y el mal, Así hablaba Zaratustra y otros libros,
se le pueden atribuir las barbaridades que Hitler hizo. Hitler era un gran fan de Nietzsche. De hecho, lo leía. Le encantaba Nietzsche. Nietzsche era una persona que odiaba todo lo que tenía que ver con Dios. De hecho, él tenía un dicho: Dios está muerto. Él fue el creador de ese dicho. Bueno, no el creador, pero lo popularizó. Dios está muerto. Ahora, Dios está muerto obviamente no significa que Dios vivía y se murió. No, Dios está muerto es una manera poética para decir Dios no existe. Ahora, Nietzsche comprendió algo muy bien. En mérito, si le podemos dar mérito, Nietzsche comprendió algo muy bien. Si Dios no existía, eso significa que la vida del ser humano es absurda y no tiene significado último. Claro, estamos hablando de un significado objetivo, último. Cada uno le puede dar un significado relativo a su vida, subjetivo, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que a mí me gusta jugar fútbol. Entonces vengo y yo le doy significado a mi vida llenándome de fútbol. Juego fútbol, veo fútbol y idolatro a Cristiano Ronaldo, a Messi, qué sé yo. Le doy un significado personal a mi vida. Pero lo que él vio claramente es que no había un significado objetivo, verdadero, que fuera válido para toda la humanidad. Él llegó a enseñar que todas las nociones de la cultura judeo-cristiana, de la moralidad, eran absurdas. De hecho, él hizo un libro así, Más allá del bien y el mal. Él decía que todas las reglas morales que teníamos eran absurdas y sin base. Él ambicionaba y hablaba de la creación de lo que él llamaba Übermensch, que se puede traducir como un hombre autohecho, o el superhombre, que él le llamaba. ¿Qué es un superhombre? Aquel hombre que decide cómo quiere hacer su vida. Él decide qué es bueno y qué es malo. Fíjense qué curioso. ¿Dónde han oído eso? Seréis como dioses, decidiendo el bien y el mal. Es la vieja tentación. Y Nietzsche, de hecho, odiaba al apóstol Pablo. Creía que Yeshua, Jesús de Nazaret, era un cobarde. Y decía que la religión judeo-cristiana hacía hombres cobardes. Creaba hombres aburridos, muy tontos de hecho. Y el Übermensch, el hombre todopoderoso, que venía y tuviera el coraje de cortar con todo lo absurdo de la moral, ese iba a ser el verdadero superhombre. Nietzsche obviamente era un hombre profundamente inmoral. Él creía que la humildad era algo malo. ¿Saben qué era lo que decía que era muy bueno? El orgullo. Él decía que la esperanza era horrible porque retardaba el sufrimiento. Y él ambicionaba ser el superhombre. Un día estaba en Turín y vio que un hombre estaba agarrando a latigazos a un pobre caballo. Horrible, era una escena horrorosa. Y estaban agarrando a latigazos al pobre caballo, el caballo sufría. Y Nietzsche salió corriendo a defender al caballo y se le tiró al cuello así y decía no, no, no. Y de hecho ponía la espalda para defender al caballo, pero él se dio cuenta que lo que él estaba haciendo era absurdo. Si Dios no existía, ese caballo. Si Dios no existía, ¿quién era él para decirle al otro que no le pegara al caballo? Es más, en el mundo animal, el sufrimiento de un animal a otro pasa todos los días, ¿verdad? Todos los días un león se come una cebra, ¿sí o no? Todos los días. Todos los días hay cosas malas en el mundo animal. ¿Por qué? Porque los animales no son hechos a imagen de Dios. Los animales son amorales, no tienen moralidad. Cuando un león mata a una cebra, la mata, no la asesina. Es una gran diferencia. Y Nietzsche empezó atormentado a decir, pero yo no tengo base para prohibirle a este hombre que esté azotando a este caballo. Yo soy el hombre que ha dicho que hay que vivir más allá del bien y el mal. ¿Y saben qué pasó? La crisis de nervio, del orgullo, la soberbia, el endurecimiento del corazón que Nietzsche tenía, en ese momento lo quebrantó, se volvió loco. En ese momento, abrazando al caballo, él tuvo un colapso nervioso y mental, se volvió completamente loco. Pasó los últimos 10 días de su vida en un manicomio, firmaba cartas absurdas y sus últimas palabras fueron: mamá, soy un estúpido. Esas fueron las últimas palabras del hombre que anunció la muerte de Dios. Hitler lo leyó
leyó sus libros y leyó sobre el superhombre que tenía que tener coraje para hacer cualquier atrocidad sin ningún cargo de conciencia. Y le gustó esa idea. No le gustaba que le dijeran Übermensch, mejor Führer. Eso le gustaba un poco más. Y así, Nietzsche fue el primer ejemplo de lo invivible que es vivir sin Dios. Una vida sin significado. Había otro hombre en el siglo XX, se llamaba Jean-Paul Sartre. Es un poco difícil de pronunciar. Si le quieren decir Sartre, está bien. En francés, Sartre. Se pronuncia un poco raro. Jean-Paul Sartre. Él fue un ateo existencialista del siglo XX. Y él argumentaba lo mismo. Él decía, Dios no existe. Y como Dios no existe, la vida es absurda. Totalmente absurda. Es más, decía él, una vez que has perdido la eternidad, 10 o 20 años no hacen ninguna diferencia. No importa si vives 40 o 90 años. Si al final te extingues en el momento de tu muerte, la vida es completamente absurda. Si no hay inmortalidad, si no hay Dios, ¿de qué vale ser bueno? De hecho, te extinguirás. Esa persona a la que tú llamas yo dejará de ser. Será como una luz. ¿Han visto la luz en una candela? ¿Qué pasa? La extinguimos y la luz no es más. Y él decía, es totalmente absurda la vida. Totalmente. Y hizo libros para hacer eso. Conoció a una de las madres del movimiento feminista en Francia. Se llamaba Simone de Beauvoir. Ellos dos trabajaron unas leyes para proponer que en Francia, oigan, Sartre y la madre del feminismo, Simone de Beauvoir, y ellos pelearon en Francia para que las niñas de 12 años pudieran tener relaciones con quien quisieran. Ellos trataban de legalizar la pedofilia. Y Sartre y Beauvoir tenían lo que ellos llamaban una relación libre. No eran esposos, no eran esposos, podían dormir con quien quisieran. De hecho, cada uno de ellos tuvo una cantidad de decenas de amantes, decenas y decenas de amantes. Y totalmente en una vida apartada de Dios, el vacío que había en Sartre era tan grande que en el ocaso de su vida comenzó a molestarlo. Esto yo no lo sabía. Lo descubrí hace poco leyendo este libro, Está muerto el ateísmo. Y lo que no sabía, yo sabía la historia del ateísmo de Sartre y de Camus, pero lo que no sabía era cómo se habían vuelto a Dios al final de su vida. Eso me dio, al mismo tiempo que fue doloroso leerlo, me dio tanto gozo. Les voy a leer las palabras de Sartre. Él dijo en su autobiografía, dijo lo siguiente: el ateísmo es un asunto largo, duro, cruel. Decía, siendo ateo, decía, el ateísmo es un asunto largo, duro y cruel. Vivir una vida sin significado. Y estas son, en el ocaso de su vida, había a un amigo de él. Esto es lo importante de testificar a los inconversos. Había un amigo de él que empezó a hablarle de Dios. Al gran ateo, al ateo más famoso de Francia. Y empezaron a hablarle de Dios. Y en el ocaso de su vida, cuando ya no le importaba su fama, no le importaba el qué dirán, no le importaban tantas cosas, Sartre empezó a pensar de manera más lógica y dijo las siguientes palabras. En una entrevista dijo lo siguiente: ya no me siento que soy el producto de la casualidad, solo un poco de polvo en el universo. He llegado a la conclusión que soy alguien que fue esperado, preparado, prefigurado. En síntesis, un ser que solo pudo estar aquí gracias a un creador. Y esta idea acerca de un creador es lo que se refiere como Dios. Y al final de su vida, él empezó a volverse a Dios, viendo el vacío horrible que había en su vida. Mujeres, había tenido las mujeres que quieran. Fama, era el hombre más famoso de toda Europa, probablemente, uno de los más famosos, el ateo más influyente. Dinero, tenía dinero hasta para regalarle. ¿Qué había en su vida? Decía él, vacío. El ateísmo, fíjense esa frase, el ateísmo es un asunto cruel, duro
El ateísmo es un asunto largo, duro y cruel. Él empezó a volverse a Dios y la feminista Simone de Beauvoir, que había sido la amante de él, estaba fúrica porque Sartre se acercara a Dios. ¿Cómo es posible? Este hombre senil, renegado, ha caído en la superstición, decía ella. Enojada porque Sartre había empezado a encontrar a Dios. Se reporta que al final de su vida se volvió a Dios y confesó sus pecados días antes de morir. Días antes de morir. Su compañero, otro ateo, se llamaba Albert Camus. Para pronunciar esa V bien en francés, no es Camus. Bueno, ustedes lo habrán conocido como Albert Camus. ¿Han visto alguna vez ese nombre? Albert Camus. Creo que hay colegios hay un colegio llamado Albert Camus. Yo no sé quién le puso así al colegio, pero si se llama así un colegio, no manden a sus niños. La S no se pronuncia la U en francés, no se pronuncia U, sino que se pronuncia como que van a decir una U, pero en lugar de decir una U, dicen una I. Dice U, para hacer una I hay que sonreír, ¿verdad? Y la U se dice así, ¿verdad? U. Entonces esa U francesa se dice con la boca de la U, pero haciendo una I. Entonces él se llama Albert Camus. Y no lo quiere pronunciar bien, no importa, dígale Albert Camus. Él era un existencialista ateo, colega de Sartre, y él llegó a la misma conclusión. La conclusión lógica, corajuda, es la siguiente, decía él. Si Dios no existe y tenemos toda la razón del mundo, decía él, para creer que Dios no existe, entonces la vida es totalmente absurda. No hay ningún significado. No importa cómo vivas, todo es permitido. Puedes hacer lo que te venga en gana. ¿Quién te va a decir que algo está prohibido? ¿Prohibido por quién? ¿Quién lo prohibió? Ah, pero es que te puede ir mal. ¿Y qué? Es más, Camus llegó a decir en una de sus obras que la pregunta filosófica más importante era con respecto al suicidio. Él decía, si la vida es absurda, ¿por qué el suicidio no es algo que debemos contemplar? De hecho, él decía que era la pregunta más importante. ¿Por qué no matarse a uno mismo si la vida es absurda? Él decía eso. Hizo varias obras como El extraño. Hay una obra que se llama La plaga de Camus. Él de hecho ganó el Premio Nobel de Literatura a los 44 años. Y un día, en una iglesia, esto no se sabía porque hasta hace poco esto fue popularizado, estaba oculto ahí en las páginas de la historia de la humanidad. Un día en una iglesia había llegado a tocar un virtuoso. ¿Saben qué es un virtuoso? Un virtuoso en la música no es alguien que es ético. ¿Qué es un virtuoso? Un virtuoso es un super maestro. Y había el maestro Marcel Dupré, estaba tocando en esa iglesia durante 4 domingos. Y había un gran poco de gente que llegó, no a la iglesia, sino para oírlo tocar a él, imagínense. Y por 4 domingos él llegó a tocar y todo el mundo llegó a la iglesia. Al 5.º domingo, el predicador que estaba invitado, que estaba por un periodo de tiempo en esa iglesia en Francia, se llamaba Howard Muma, no sé si se pronuncia Muma o Moma, no sé, creo que Muma. Howard Muma estaba predicando en la iglesia de Francia y de repente dejó de predicar y él llegaba y saludaba a las personas que habían llegado. Cuando de repente vio a alguien que no hubiera esperado ver nunca, era el ateo Albert Camus, ahí en la iglesia. Y él se quedó preguntando, ¿pero qué hace este hombre aquí? Albert Camus fue muy honesto con él y le dijo, vine aquí los primeros 4 domingos para oír a Marcel tocar, pero ahora me he quedado por algo más, le dijo él. Y les voy a leer las palabras que Camus le dijo a Howard. Lo que Camus le dijo a Howard cuando lo entrevistó, le dijo, he venido aquí para oír a Dupré, pero ahora me he quedado porque estoy buscando algo que no tengo, algo que no puedo ni siquiera definir. Y Camus le dijo que la idea de que no existiera Dios, que el universo no tenía significado, lo había llevado a un punto de presión, de vacío, que era invivible. Él le dijo estas palabras, algo está horriblemente mal,
Estoy desilusionado y exhausto. He perdido la fe. He perdido la esperanza. He visto el levantamiento de Hitler. ¿Hay algo extraño de que a mi edad estoy buscando algo en lo que creer, Howard? Perder la vida de uno es poca cosa. Perder el significado de la vida, ver a nuestro razonamiento desaparecer, es insoportable. Es imposible vivir una vida sin significado. Es imposible vivir una vida sin significado. Camus le dijo a Howard que si podían ir a comer, a tener un almuerzo. Y en esos almuerzos él habló de lo que había en su alma. Camus le dijo: he hecho montones de dinero. Era un premio Nobel de literatura, dineral. He hecho montones de dinero porque he sido capaz de articular la desilusión del hombre. He escrito cosas que han significado mucho para bastante gente. He tocado algo en ellos porque ellos han identificado en mis escrituras la angustia y la desesperación que sienten. He hablado al vacío y a la incerteza, los pilares fundamentales de lo que ahora no estoy seguro si todavía creo, Howard. Él le dijo que él estaba buscando algo que no tenía. Howard le dijo: ¿has leído la Biblia? Solo tengo una Biblia en latín, una Vulgata, y no entiendo qué dice. Howard vino y le regaló una Biblia en francés. Camus empezó a leer y empezó a leer la Torá, empezó a leer el Pentateuco, y luego siguió comiendo la Biblia durante las próximas semanas. Cuando Howard iba a retornar a Estados Unidos la primera vez, Camus, el ateo, el segundo ateo más famoso del siglo XX, le dijo: Howard, no soy un hombre sentimental, pero quiero que sepas que tus sermones y todas estas pequeñas conversaciones han significado mucho para mí. Y un día, cuando Howard volvió otra vez a París, Camus estaba otra vez emocionado de que su amigo que le hablaba de Dios había venido. Llegó otra vez a la iglesia y le dijo: la razón por la que he venido otra vez a la iglesia es porque estoy buscando algo, Howard. Oigan las palabras del hombre que proclamó que la vida era absurda, que Dios no existía, que se puede estar bien sin Dios. Estoy casi en un peregrinaje, buscando algo que llene el vacío que estoy experimentando y del que nadie sabe. Seguramente el público y los lectores de mis novelas, mientras ven el vacío, pero ellos no encuentran las respuestas en lo que están leyendo. Pero en el fondo tienes toda la razón, Howard. Estoy buscando algo que el mundo no me da. Por eso he venido a la iglesia. He estado pensando mucho sobre esta idea de un ser trascendente, algo que es diferente a este mundo. Es algo que no he oído mucho en el día de hoy, pero lo he encontrado. Y leyendo la Biblia, puedo sentir algo que está ahí. No sé qué es. No sé si es personal o si es una influencia poderosa. Pero hay algo ahí que me trae significado a mi vida. Ciertamente no lo tengo, pero está ahí. En las mañanas del domingo, cuando te he oído predicar, escuché que la respuesta a todo es Dios. Tú lo has hecho muy claro para mí, Howard, que no somos los únicos en este mundo. Hay algo que es invisible. Puede ser que no oigamos la voz, pero hay algo ahí que nos lleva a saber que no estamos solos en este mundo y que en realidad hay ayuda para nosotros. ¿Sabes, Howard? Me identifico mucho con Nicodemo. ¿Qué es eso, Howard, de nacer de nuevo? Le preguntó Camus a Howard. Luego le dijo, Howard le explicó qué era nacer de nuevo. Y le dijo, el ateo vacío, ahora buscando a Dios, le decía, Howard, estoy listo, quiero eso, quiero comprometer mi vida a eso. ¿Tú puedes hacerme un bautismo? Seguramente tú me puedes bautizar. Howard lastimosamente no era un creyente que lo llevó a través de la oración del penitente o que él hizo una confesión de fe, sino que lo que le sugirió fue hacer una confesión pública delante de todo el mundo y unirse a la iglesia. Camus no estaba listo para hacer ese paso. Él todavía le daba vergüenza imaginarse lo que iba a decir todo el mundo. La persona que hablaba y decía, ahora viene y cree en Dios. Él quería un bautismo secreto. Por eso se identificaba mucho con Nicodemo. Nicodemo llegó a Yeshua, ¿cómo dice el Evangelio de Juan?
de noche, cuando la gente no lo veía. De hecho, él le pidió a Howard que estas entrevistas fueran totalmente privadas. Él honró eso. Howard tenía que irse a Estados Unidos y Camus lo despidió y le dijo: Mon chéri, mi querido amigo, gracias, voy a seguir luchando por la fe. Unos pocos meses después, en enero de 1960, lastimosamente Camus murió en un accidente de tráfico y no pudo ver otra vez a Howard. Y la pregunta nos queda, si él se convirtió al final. ¿Esa es la vida sin Dios? Hubo otro ateo. Este no era el ateo más grande de Francia. Este era el ateo más grande del mundo, según algunos. Es él, Anthony Flew. Era el ateo más celebrado del mundo. ¿Por qué digo era? Él tuvo un debate con Gary Habermas, que es el erudito vivo hoy, gente viva hoy en día. Él es el erudito más grande sobre la resurrección de Yeshua. Ha leído todas las fuentes, todo lo que se ha escrito en inglés, español, alemán y francés sobre Yeshua. No existe una persona hoy en día que conozca más de la resurrección de Yeshua que él. Todo el mundo está de acuerdo en eso, al unísono, todo el mundo. Protestantes, ateos, agnósticos, católicos, todo el mundo sabe que si hay dudas o preguntas sobre la evidencia de la resurrección del Mesías, Gary Habermas es el hombre. Hay consenso absoluto de eso. Y un día tuvieron un debate entre Habermas y Flew. La evidencia de la resurrección fue tan grande que con el paso de los años, Flew se convirtió a Dios. Es más, no solamente hizo eso, él escribió un libro. ¿Saben cuál era el título del libro que puso Flew? El libro se llamaba Hay un Dios. Los ateos lo criticaron de manera horrible, pero él dijo: la evidencia nueva sobre el gran diseño que hay en el universo, la única conclusión lógica es que existe un Dios. En 1957, si mal no recuerdo, Francis Crick publicó los descubrimientos del ADN, algo que es increíble. No hay manera que eso haya surgido de la casualidad. En una pequeña amiba hay una cantidad de información tan grande que pudiera llenar tomos de la Enciclopedia Británica. En una amiba, se puede ver una amiba, usted ni siquiera la puede ver con el ojo desnudo, tiene que utilizar un microscopio. Y Flew vivió, es decir, Flew era ateo al inicio del 1900, y cuando se dio el descubrimiento del ADN, él no pudo, él decía que desde que leía Platón, decía él, esta es la filosofía de vida que yo tengo. Hay que seguir la evidencia a donde quiera que te lleve. Y lo honesto que hay que hacer es donde la evidencia está. Y él decía, hay evidencia abrumadora de que Dios existe. Y él estaba tan convencido de su nueva fe que, oigan, firmó una carta al gobierno británico para que los niños de Inglaterra pudieran tener en el currículum de educación la teoría de la evolución y también la postura del diseño inteligente, o sea, de la creación especial de Dios. ¿Cómo es que no sabemos eso? Yo esa pregunta me la hice cuando yo descubrí eso. ¿Cómo no sabemos eso? Si mañana, les voy a hacer una pregunta. Si Billy Graham un día hubiera perdido su fe y se hubiera hecho ateo, ¿ustedes creen que se hubieran dado cuenta de eso? Se hubieran dado cuenta así, lo hubieran visto en todos los medios. ¿Cómo es que el ateo más grande de Europa se convierte, hace un libro, lucha para que en el currículum de educación, es más, aquí en este país tuvimos un pastor que se opuso a que la Biblia se leyera, y allá hay un ex ateo que está poniendo su firma, y es un gran filósofo, está poniendo su firma para que los niños se les diga, miren, sobre el origen del hombre hay dos escuelas, la escuela atea que enseña la evolución, y está también la evidencia del diseño inteligente. Él lo hizo. Y cuando consideramos la vida de estos 4 hombres, no nos queda más que volver a decir amén a lo que Salomón dijo. ¿Ha puesto qué en sus corazones? Eternidad. A mí me dolió tanto. Yo pasé llorando cuando oí las palabras de Camus. Me toca mucho esa. Howard
estoy buscando algo para llenar el vacío que tengo, algo que el mundo no me ha dado, algo que el mundo no me ha dado, el vacío que tengo. Qué horrible. Yo estoy de acuerdo con John Paul Sartre. El ateísmo es un asunto largo, duro y cruel. ¿Cómo uno no puede aborrecer el ateísmo? No a los ateos los amamos, pero el ateísmo es algo que hace un daño horrible al ser humano, como todo el pecado. Por eso Dios aborrece el pecado. ¿Cómo no hacerlo? Yeshua dice, yo aborrezco las obras de los nicolaitas. Véanlo conmigo en Apocalipsis 2. Él aborrece la doctrina y las obras de los nicolaitas también. 2:6. Sin embargo, tú tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Noten que no aborrece a los nicolaitas, pero sí sus obras. No puedes menos que aborrecer las obras malas. Eso es lo que dice Romanos capítulo 12. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo el mal, apegándonos al bien. El hambre y sed de justicia es aborrecer las obras malas, pero al mismo tiempo amar al pecador. Uno no puede sentirse más que impactado. Y cuando yo meditaba, Dios mío, ¿cómo era de miserable camino? Él llega y le dice, tengo dinero, mujeres, las he tenido todas, fama, todo. Howard, estoy buscando algo que me dé, con el cual llenar el vacío que tengo. Dice, el vacío. Eso es lo que tiene el hombre sin Dios, vacío. Y, bueno, sí, yo estoy de acuerdo, hermano, esos ateos sí que son malos. Sí, claro, está bien que ellos tengan eso, porque le han dado la espalda a Dios. Dice el necio en su corazón que dice, no hay Dios, está bien eso. Ahora, ese vacío también puede ser experimentado por un creyente que se ha apartado de Dios. Un creyente que lo ha olvidado. Era el peor miedo del rey David. No había miedo más grande que el rey David tuviera. Cuando Saúl pecó, su más grande preocupación era el qué dirán. ¿Qué va a pensar la gente? No, le dijo a Samuel, hónrame delante de los ancianos. Y Saúl quería que Samuel le siguiera el juego. Que no le digas a nadie lo que ha pasado. Hónrame delante de los ancianos. A David no le importaba eso. El más grande miedo de él después de su pecado, o sus pecados, porque fue una combinación de... recuerden que esto terminó al final con la vida de Urías Eteo. El pobre Urías, es más, David tuvo la maldad de mandar a Urías Eteo con una carta. ¿Y adivinen qué contenía la carta? La carta contenía la sentencia de muerte de Urías. David utilizó la fidelidad de ese pobre hombre para destruirlo. Lo mandó, se imaginan, el pobre Urías iba con la carta para Joab, le da la carta a Joab, él es tan fiel que no la abre, y la carta lo que le dice a Joab es, pone a Urías en lo más recio de la batalla. ¿Cómo David llegó a hacer eso? Un día lo veremos muy bien ese pecado, cuando quizás cerca de Yom Teruah. Pero David describe cuál era su más grande temor. Salmo 51, 11. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación, y un espíritu noble me sustenta. Ese era su máximo. No me eches de tu presencia. Este era el hombre que había escrito, ¿quién morará en el monte del Eterno? El de manos limpias y un corazón puro. Pero ahora se da cuenta, David tiene un problema. Él dice, premisa 1, ¿quién puede morar en la presencia del Eterno? El que tenga un corazón puro. Premisa 2, yo soy David y no tengo un corazón puro. Conclusión, yo no puedo estar en la presencia del Eterno. Eso es lo que dice. Cree en mí, Dios, un corazón puro, porque yo no tengo más un corazón puro. El pecado me corrompió. Corrompe su alma el que tal hace. Todo pecado tiene consecuencias, todo pecado. Y él se abandona a Dios y dice, no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y ese era el máximo miedo de David, estar fuera de la presencia de Dios, no sentir su presencia. Luis Santiago tiene una canción que dice algo parecido. Me doy cuenta que no hay vida si no estás, Señor. Perdona mi ignorante corazón.
si tú no estás, Señor, siento que moriré. Si tú no estás, Señor, siento que moriré. Si no siento tu presencia aquí en mi ser, ya nada que será igual. Si tú no estás, Señor, siento que moriré. Si no siento tu presencia en mi ser, ya nada será igual. Dice, perdona mi ignorante corazón. Y eso es lo que David pide. Un espíritu noble me sustente. No me eches de tu presencia. En su presencia hay plenitud de gozo, dice David. ¿Qué hay entonces fuera de la presencia del Eterno? Lo contrario al gozo. ¿Qué es lo contrario al gozo? No es la tristeza. La tristeza es lo contrario a la alegría. Lo contrario al gozo es el vacío. El gozo es algo que te llena. El vacío es lo contrario al gozo. Ese es, queridos hermanos, el precio a pagar de no tener sed de Dios. Si alguien no tiene sed de Dios, paradójicamente es la persona con más sed. Y si alguien tiene sed de Dios, paradójicamente es la persona más saciada. Dichosos son los que tienen sed, hambre y sed, dijo Yeshua, porque ellos, ¿qué? Serán saciados. Por eso tenemos que tener bien claro, ¿por qué nos contó todo esto, hermano? Dirá usted. ¿Por qué? ¿Quería darles 4 biografías hoy? No. Quiero que quedara bien claro y al echarle un vistazo a la alternativa y ver, ok, ¿crees que no necesitas buscar a Dios para tener una vida plena? Ok, veamos la alternativa. Vamos a dar un viaje a aquellos que trataron de hacerlo, para que veas que no se puede. Quiero que el Espíritu Santo deje grabado en su corazón lo que Luis Santiago dice: si tú no estás, Señor, siento que moriré. Si no siento tu presencia aquí en mi ser, ya nada será igual. Eso es lo que dice el Salmo 73, y ahí vamos a terminar. No, 72, perdón. No, 73, sí, correcto. Salmo 73, 25. ¿Cómo en tan poco espacio Asaf pudo darnos tanto entendimiento? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Nada. Fuera de que no venga de ti no deseo nada. Todo lo que venga de ti, sí, porque será una extensión de tu bondad, ¿verdad? Alguien puede entender esto mal y decir, bueno, pero el ser humano necesita otras cosas, no solo a Dios. Cuando voy a comer, como comida, no como a Dios. ¿Cómo que nada deseo? No dice, no deseo nada sino solo tú. No dice eso. Dice, fuera de ti no deseo nada. O sea, que no venga de ti, nada deseo. Nada. Algo fuera de tu voluntad, no lo quiero. Nada. ¿Por qué? Porque todo lo que está fuera de tu voluntad, al final será motivo de angustia. Podrá tener un placer temporal, deleite temporal del pecado, como dice Hebreos, pero no será duradero. Jeremías lo puso así: 2 males hizo mi pueblo, me han dejado a mí. ¿Cómo se describe el Eterno? Fuente de agua viva, y se han cavado cisternas rotas que no retienen agua. Cosas que tienen un poquito de agua, pero luego se les va. El deleite temporal del pecado. Fuera de ti no deseo nada. Nada. Si no está en tu voluntad, no lo deseo. ¿Se quiere comer una buena pizza, hermano? Sí. Es parte de la bondad de Dios. No está en contra de su voluntad. Comámonos la pizza. Más, si quiere mañana, ahí la armamos. ¿Quiere ir al zoológico, hermano, para admirar los animales? Vamos al zoológico a oír al león cómo le hace. Una vez lo oímos con los hermanos. Una experiencia increíble. Cantaré dulcemente, ¿qué dice el rey David? A la obra de tus manos. Quisiera ir a conocer los Alpes suizos, así como Rabbi Hirsch. Déme el boleto, no lo dude. Ni me lo ha terminado de dar cuando estoy haciendo maletas. Quisiera conocer Italia. Venga, el boleto. Todo lo que esté dentro de la voluntad de Dios está bien. Y si Dios no lo da, no está dentro de su voluntad, así que no hay problema.
Nada deseo fuera de ti. Nada deseo fuera de ti. Eso dice el rey David. Todo lo que venga de ti, yo lo recibo como una extensión de tu bondad y como una oportunidad para deleitarme en ti. Mi esposa es una herencia del Eterno. Soy una persona multimillonaria por las personas que el Eterno me ha dado. En primer lugar, me dio una familia con unos padres muy buenos, maravillosos, que se preocuparon por mí. En segundo lugar, me dio una herencia que el Proverbio 31 dice que es más valiosa que las perlas preciosas. Yo no cambiaría a Nancy ni por 30 millones de dólares. Por nada lo que usted me puede ofrecer. Nada, absolutamente nada. Nada. No puede llegarme a la cifra en términos monetarios por los cuales yo cambiaría a Nancy. Su valor es mucho más. ¿Qué dice el Proverbio 31? Más que las piedras preciosas. El Eterno me ha permitido conocer personas maravillosas como el doctor Ketriel, como el pastor Kenner, como el gran evangelista Marcos Espaciano y tantas personas. Y me ha permitido la revelación de él acceder a tanto maravilloso. Y todo eso viene de él. Claro que eso lo deseo. Está bien eso, porque está dentro de él, dentro de su voluntad. Como dijo Pablo, en él somos y en qué, en él nos movemos. Queridos hermanos, en esta serie que concluimos hemos visto cómo la Biblia describe nuestra única esperanza para la saciedad. La esperanza de la saciedad es sed. Esa es la respuesta bíblica. Se oye loco, se oye paradójico. ¿Cómo que la esperanza de la saciedad es sed? Sí. La esperanza de la saciedad es primero tener una sed de Dios. Recuerden a Albert Camus. Quiero algo que el mundo no me ha dado. Yo me sentí en tanto dolor, yo lloré cuando leí eso. Y me puse a pensar lo terrible que debe de haber sido su vida. Todos los días de vacío, de horrible. Teniendo todo lo que en teoría alguien pudiera querer. Y eso no importaba para nada. Había sido así, fugaz, lo que la satisfacción que le había dado. Cisternas rotas que no retienen agua. Solamente rindiendo nuestra vida a Dios. ¿Cómo podemos tener eso? La Biblia nos dice, como el apóstol Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Yeshua el Mesías para perdón de los pecados. La Biblia llama a esta experiencia nuevo nacimiento. Está en Juan capítulo 3. De hecho, Yeshua le llamó nacer de lo alto. Nacer de nuevo es tener una regeneración espiritual efectuada por el Espíritu de Dios en el corazón del hombre. No es un rito, no tiene que ver con religión, no importa en cualquier sistema religioso en el cual fuiste creado. De hecho, cuando Yeshua habló del nuevo nacimiento, estaba delante de la crim del pueblo judío, delante de Nicodemo, delante de un principal de los fariseos, un hombre que de religión podía así resolverte todas tus preguntas. Él podía dividir un pelo teológico en 36 pedazos, todo eso podía. Y Yeshua le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Es más, él llegó alabando a Yeshua, maestro, sabemos que vienes de Dios, nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no lo envía. Y Yeshua le contestó, te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo puede un hombre ya viejo nacer de nuevo? ¿Me tengo que meter otra vez al vientre de mi madre? El Evangelio de Juan nos enseña una y otra vez cómo la gente malinterpretaba a Yeshua. Una vez dijo, yo voy a dar mi carne verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. Y la gente pensaba que él estaba hablando literalmente, que había que irle a pegar una mordida, que literalmente tenía que comerse la carne y su sangre. No, él aclaró después que lo que se refería, estaba usando una metáfora, como todo rabino judío, lo que se refería era a tener su vida en nuestra alma, que teníamos que alimentarnos de él. No literalmente. Si así hubiera sido, los apóstoles le pegan una mordida y se acabó el asunto. Tenían vida eterna. Porque si era comerlo a él, ahí lo tenían. Solo era cuestión de una mordida, nada más. Para arrancarle un pedazo de carne,
te vamos a sacar una... Imagínense qué bonito. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, dijo. Y algunos judíos que estaban ahí no podían entender, ¿cómo me va a dar a comer su carne y beber mi sangre? Si lo toma literal, significa que si le hiciéramos un examen de sangre y usted se toma eso, lo cual está, por cierto, prohibido por la Torá. En la Torá está, Dios categóricamente prohibió tomar sangre, no una, sino como 4 o 5 veces en la Biblia. Y todo el mundo se escandalizó, pero los apóstoles entendieron bien. Los apóstoles entendieron bien. Y la gente se retiró. Y Yeshua les preguntó a los discípulos, que se fueron. Dice el Juan 6:66, es el único verso, es el único 666 en los evangelios, de hecho. Juan capítulo 6, verso 66, dice, y muchos de sus discípulos ya no andaban con él. Y Yeshua no estaba interesado en números. Esto nos cuesta entender a nosotros. Él no estaba interesado en números. Los números, él estaba interesado en la santidad. Cuando hay santidad, los números se van a dar. Si buscamos los números de personas y no la santidad, vamos a tener un tropel de inconversos, un tropel de, como dijo Charles Spurgeon, vamos a tener un séquito de cerdos creyéndose oveja. Y no es lo que queremos. Yeshua la gente lo hubiera considerado un fracaso. Imagínense que yo predico hoy y todos se van, solo quedan 3, digamos. ¿Cómo me juzgaría la gente? Seguramente dijeran, no tiene amor al prójimo, otras cosas. ¿Saben qué dijo Yeshua? A los que les quedaban, ¿queréis iros vosotros también? Hace un tiempo había una campaña que se llamaba What Would Jesus Do? ¿Qué haría Jesús? Y es maravilloso hacerse esa pregunta. Ahora, el gran problema de esa pregunta es que normalmente él hacía lo que no te esperabas. ¿Se han fijado? Probablemente lo que yo creo que Yeshua haría es totalmente contrario a lo que él haría, lo contrario de lo que yo estoy pensando. Probablemente si alguien predica y se le va a todo el mundo, diría, ay, pobrecito. Él no. ¿Se quieren ir también ustedes? Y Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Solo tienes palabras de vida eterna. Eso era lo que lo diferenciaba de los demás de la época. Él hablaba, él no enseñaba como los escribas, sino que enseñaba como alguien que tenía, ¿qué? Autoridad. Y le dijo Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y eso es lo que da vida eterna. La vida eterna, él lo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que se rinde a Dios, abandona su pecado, se arrepiente de todo corazón, con el dolor, con la vergüenza de lo que ha hecho, y viene a Dios y le suplica en oración. Nacer de nuevo, por lo general, implica una oración sincera a Dios. Así dice la Biblia. Porque el que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Es decir, involucra una oración. Si confesar, Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son, ¿qué? Hechas nuevas. Bendito sea el nombre del Eterno. Y ese es nacer de nuevo. Eso es lo que Camus le preguntó a Howard. Howard, ¿qué es nacer de nuevo? Él no sabía que era eso. Estaba igual. Por eso decía que él se identificaba con Nicodemo. ¿Qué es eso? Eso es lo que es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es, tú viniste al mundo aquí por voluntad en el ámbito físico. Naciste físicamente a través del vientre de tu madre. El nuevo nacimiento es nacer de Dios. Todo el que es nacido de Dios vence ¿qué? Al mundo. ¿Y quién es el nacido de Dios? Todo aquel que cree que Yeshua es el Mesías. Véanlo conmigo, 1 de Juan, capítulo 5. Todo el que cree que Yeshua es el Mesías es nacido de Dios. Ahora, yo tengo que creer que Yeshua es el Mesías. ¿Qué significa Mesías? En el mundo judío, en las Escrituras, el Mesías es el Rey, es el soberano, es el Señor. Si confesaras con tu boca que Yeshua es ¿qué? El Señor.
Yo tengo que creer en Él como el Señor de mi vida, como el nuevo jefe, como el nuevo amo. Darle mi vida, rendirme totalmente y decir: tengo un solo Dios el Padre y un solo Señor, Yeshua el Mesías. Él es mi soberano, el jefe, el que da las órdenes. Él dijo: ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Para Él, ser el Señor de su vida no era únicamente confesar sin un cambio. Pero ¿cómo doy ese cambio? No lo haces, el Espíritu de Dios te cambia. Eso es lo que dice la Biblia, regeneración. Yo no creo poder vivir una vida llena del Espíritu, hermano. No puedes. Para los hombres esto es imposible, dijo Yeshua en Mateo capítulo 19. Pero para Dios todo es posible. El cambio es hecho de adentro hacia afuera por Dios. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, dice Colosenses capítulo 1. Y todo eso, cuando le rindes tu vida a Dios, tengo que repetir una oración, es una manera, pero no tienes que repetir una oración. No es repetir una oración lo que te salva, es entregar tu corazón. Ahora, la manera más fluida de hacer eso es entregándole tu corazón a Dios en oración. Por eso la Biblia habla de confesar con tu boca, de la buena profesión hecha delante de varios testigos. Por eso tenemos que nacer de nuevo, y a los que ya hemos nacido de nuevo tenemos que buscar ser llenos del Espíritu todos los días. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Que el Eterno pueda hacer que nos deleitemos en Él. Al deleitarnos en Él, el pecado nos parecerá lo más menospreciable del mundo. Cuando tú has comido, decía David Wilkerson, imagínate que tú estás comiendo un pedazo de cordero, ¿te dieran ganas de comer basura? No, cuando te encuentras a lo deleitoso de la presencia de Dios, ¿cómo te va a seducir el pecado si te estás deleitando en Dios? Es algo de lo cual te parece absurdo. Claro, antes únicamente tienes que comer basura cuando no lo tienes. El que come en la basura estoy hablando, y me duele mucho que haya gente que tenga que hacer eso, y tenemos que cuidar y alimentar a los hambrientos, y el cuerpo del Mesías ha sido el movimiento que más lo ha hecho en los últimos 2000 años y hay que seguirlo haciendo. Pero ¿por qué hacen eso? Es porque no tienen algo mejor que comer. Nosotros sí tenemos algo mejor. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida morando en él. Padre, gracias por estar con nosotros. Gracias por enseñarnos que nuestras almas están inquietas y hasta que tengan su reposo en ti, seguirán inquietas. Queremos venir delante de aquel hombre que dijo: venid a mí los que estén trabajados y cansados, y yo os haré descansar. No trabajados y cansados, Señor, de trabajo físico, sino de tratar de buscar la realización de nuestras vidas fuera de ti, aparte de ti. No hay felicidad perdurable, no hay gozo aparte de ti. Te pedimos, Padre, que podamos deleitarnos en tu amor, que podamos deleitarnos como hemos aprendido en tu palabra, que podamos en este día de Shabbat poner delante de nosotros, como dijo el salmista: al eterno Dios he puesto continuamente delante de mí. Gracias, Señor, por tu palabra. Sella ahora esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros, en el nombre de Yeshua nuestro Mesías. Amén.